Hola Preju. Ahora quisiera que pudiéramos hablar sobre un tema que, bueno, ayer lo vi en uno de los grupos, en especial en Timoteo. Es interesante de que todas esas cosas que están pasando podrían recordarnos o quizás pensar, y probablemente en una conversación con tu familia o algo así, alguien ha dicho, bueno, la venida del Señor sí está más cerca, ¿ve? Y bueno, probablemente sí, o sea, realmente el tiempo va pasando y la idea es que esté más cerca, ¿ve? Y hay cosas que se van cumpliendo, hay cosas que todavía hacen falta. Quisiera que en estos días estuviéramos estudiando Mateo capítulo 24, en la parte en que Jesús es preguntado qué señales van a pasar para que Él regrese. Antes de eso, es interesante poder ver que Jesús incluso profetiza algo que pasa pronto. ¿Ve? Te lo voy a compartir en Mateo capítulo 24. Dice, cuando lo vemos en el versículo 1, dice, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió, ¿ven esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Y parte de esto es interesante si puedes ver también parte de las imágenes de cómo era el templo antes. Esta es una descripción de cómo se cree que fue, ¿vea? Según las descripciones bíblicas e históricas. Era un edificio muy interesante para esa época, era muy importante, en especial para los judíos. Y era tan importante que había, las puertas estaban selladas con oro, habían diferentes torres que tenían oro y se creía de que incluso parte de las torres que puedes ver acá estaban hechas de oro. Entonces eran bastante importantes para esa época. Y si la conquistaban, lo más seguro era que, que quisieran robarse ese oro como bote, ¿verdad? De toda la conquista. Lo interesante es que en el capítulo 24, en especial en el versículo 2, Jesús todavía les dice, miren, es más, ni siquiera van a quedar una piedra sobre otra piedra. Y justo lo va a decir antes de comenzar a explicar todas las cosas que van a pasar antes de que Él venga, todas las señales que van a pasar. Y da una señal que se va a cumplir, que se iba a cumplir pronto, porque esto Jesús lo dice más o menos en el año 30, eh, cuando él estaba viviendo acá todavía, 40 años después más o menos, en el año 70 después de Cristo, viene el emperador Tito Romano y decreta de que se pudiera destruir toda Jerusalén, y entre eso estaba el templo. Y fue tan literal como se cumplió esta profecía, que como ellos sabían que en el templo había mucho oro, ellos creían que incluso en medio de las piedras iban a encontrar oro. Entonces ponían a caballos y los ponían a jalar en sentido contrario hasta que las piedras se separaran y veían si había oro o no. Entonces realmente no iba a quedar piedra sobre piedra. Y se cumplió. Lo que Jesús dijo 40 años antes quizás, se cumplió así a la perfección. Y eso nos da dos cosas. La primera es, Jesús realmente decía la verdad y era alguien en quien se podía confiar. Y me imagino más de alguno de los discípulos recordando eso, viendo qué fue lo que pasó, quizás Juan, quizás Pedro en ese momento, y decir, eso está pasando de verdad, o sea, Jesús lo había dicho. Y recordar las palabras de él después de eso, ya lo tenía escrito algunos. Marcos ya había escrito el Evangelio, también eso se encuentra en Marcos, capítulo 13, también Mateo ya lo había visto. Y recordar y decir, quiere decir que puede estar cerca también, o sea, se está cumpliendo algo que Jesús dijo. Y vamos a ver en los siguientes versículos el día de mañana qué otras señales habían. Y si a ti te preocupa, si tú probablemente estás diciendo, y quizás ya viene el Señor, vea, ya algo está pasando, esto es muy difícil, o ya me desesperé de estar en la casa todo el día, ya demasiadas tareas nos dejaron, y de verdad yo estoy viendo que hay terremotos, que hay enfermedades, que la gente está muriendo, todo lo demás. Bueno, vamos a ver más preguntas, más señales que se ven en el capítulo 24 de Mateo. Te invito a leerlo antes. Si tú tienes alguna duda, me puedes escribir en cualquier medio y ahí podemos estar pendientes también de eso. Si tú tienes también alguna sugerencia de algún tema que quisieras que habláramos,
aquí podemos también estarlo haciendo para ver cómo podemos seguir estos días de cuarentena. Este es el día 9 de cuarentena, así que nos vemos y esperamos también de escuchar más cosas como Jesús puede ir impactando nuestra vida, como Él lo que dice fue verdad y las cosas que prometió que iban a pasar, las va a cumplir. Esas son las dos cosas interesantes de lo que Él dijo es verdad y lo que prometió se va a cumplir. Así que bueno, ánimo, sigamos orando también en esta época.